Como mencioné, vamos a estar viendo esta serie o tocando la serie Vida en Comunidad unos con otros, pero en particular vamos a ver el tema de la compasión dentro de la comunidad. Pero antes me gustaría que podamos traer a nuestra mente uno de los escenarios que dio la vuelta al mundo por la magnitud de lo que significaba para este atleta el que le haya sucedido esto justo en una competencia de vital importancia. En los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, un atleta británico llamado Derek Redmond estaba en el punto más alto de su carrera. Era uno de los favoritos dentro de los 400 metros y tenía grandes posibilidades de poder llegar a la final. Su padre era uno de sus admiradores favoritos y cada vez que él participaba estaba desde las gradas mirándolo. De tal manera que él podía disfrutar de lo que su hijo hacía allí en la pista. La carrera comenzó y a la mitad del recorrido ocurrió algo inesperado. Derek sintió un estallido seco en la parte superior del muslo. Su tendón de la corva se había desgarrado. Él cayó al suelo, obviamente con mucho dolor. Él tenía algo en claro. Para él, la carrera había terminado. O por lo menos eso era lo que parecía. Pero Derek estuvo dispuesto, a pesar de que ya todos los corredores habían cruzado la meta, él estuvo dispuesto a ponerse de pie y con ese dolor intenso por el desgarro de este músculo, él comenzó a cojear y comenzó a avanzar hacia la meta. Él tenía esta determinación. Pero hermanos, si pareciera esto poco, algo extraordinario sucedió. Una persona burló la seguridad, rompió los protocolos, esquivó a los guardias y se metió a la pista. ¿Quién era este personaje? Era su padre. Era su padre. Él se acercó a su hijo, lo abrazó y Derek, quebrantado, comenzó a llorar sobre su hombro. Y el padre le dijo: no tienes que hacer esto solo. Y juntos caminaron paso a paso hasta llegar a la final. Y toda la gente se levantó en el estadio ovacionando ahí, aplaudiendo a este hombre junto con su padre. Y es que, hermanos, Derek no terminó la carrera porque fuera fuerte. La terminó porque alguien se puso a su lado para ayudarlo a llegar a la meta. Él tenía la determinación de seguir, pero necesitó a otro para sostenerlo en un momento tan doloroso y crítico en su propia vida. Y hermanos, esta escena es una parábola de lo que realmente representa nuestra vida cristiana. Todos estamos corriendo la carrera de la fe y en un punto de nuestra carrera, ya sea por algún pecado, por un sufrimiento, por cansancio, por alguna tentación, alguien cae en la pista. Y la pregunta no es si eso va a pasar. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a un caso como ese. ¿Qué clase de comunidad somos nosotros frente a la realidad de un hermano caído? Ese es el punto. Y en Gálatas 6, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que la obra del Espíritu se manifiesta cuando la iglesia restaura al caído, sobrelleva las cargas y camina con responsabilidad delante de Dios. No estamos llamados a mirar desde las gradas con indiferencia. No estamos llamados a mirar desde las gradas con ese espíritu de juicio, diciendo: oh, mira, se cayó. Sino, hermanos, que somos llamados a acercarnos con mansedumbre y ayudar al hermano a llegar hasta el final. Y es aquí, hermanos, donde quisiera resaltar la proposición del sermón, la esencia del sermón, porque Dios nos llama a reflejar la obra del Espíritu dentro de su iglesia. Tú debes restaurar al hermano caído con humildad,
pero también con una responsabilidad personal. Hermanos, voy a volver a repetirlo, porque Dios nos llama a reflejar la obra del Espíritu dentro de la comunidad cristiana. Somos llamados nosotros a restaurar al hermano caído con humildad, pero también con responsabilidad personal. Y espero que tú te estés haciendo esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta la obra del Espíritu de Dios en una comunidad cristiana cuando uno de sus miembros cae? ¿Cómo? ¿Cómo se evidencia la obra del Espíritu Santo en medio de la comunidad? Bueno, en el texto que tenemos delante de nosotros vamos a ver 3 respuestas. La primera, la obra del Espíritu se manifiesta cuando la iglesia restaura al caído con mansedumbre, cuando la iglesia comparte las cargas de otros en amor y cuando cada creyente vive con responsabilidad delante de Dios. Así que, hermanos, preparémonos para este viaje en las Escrituras y dejemos que la palabra de Dios comience a penetrar nuestro corazón, porque sin duda, hermanos, hay mucho que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Así que, hermanos, no pensemos en nadie más, pensemos en nosotros y cómo la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Y quisiera comenzar con este primer punto. La obra del Espíritu se manifiesta cuando la iglesia restaura al caído con mansedumbre. Versículo 1. El apóstol Pablo va a iniciar esta sección con una exhortación profundamente pastoral, pero también exigente. ¿Qué dice el versículo 1? Léalo conmigo, por favor. 2, 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, parece que este versículo está desconectado de todo lo que Pablo ha venido desarrollando hasta ahora, pero la verdad, hermanos, es que hay mucha correspondencia. De hecho, a veces los títulos de nuestras Biblias no ayudan a nuestro entendimiento de lo que Pablo o el autor de la Escritura está desarrollando, y a veces es bueno poder quitarlo para que podamos leerlo como una carta, tal como Dios lo ha revelado. Y es que, hermanos, mira cómo Pablo ha terminado el capítulo 5, versículo 26. Él dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo entiende, hermanos, que a pesar de que cada creyente tiene el Espíritu Santo y cada creyente es llamado a vivir guiado por el Espíritu Santo, Pablo no ignora que aún existe una realidad. El hombre está luchando, el creyente todavía está luchando con el pecado. Y Pablo nos va a mostrar por medio de este texto, el versículo 26 y el capítulo 6, versículo 1, que hay 2 maneras opuestas de relacionarnos dentro de la iglesia. Considerando la realidad de nuestro pecado, hay 2 maneras en las que la iglesia se va a relacionar dentro de la comunidad cristiana. Una nace de la carne y termina dañando el cuerpo de Cristo. Por eso habla de competir, provocarse y mirarse con envidia. Y la otra fluye del Espíritu y busca edificar. Y esta brota de la restauración al hermano caído con mansedumbre, con humildad y con un profundo conciencia de nuestra propia fragilidad. Entonces, hermanos, necesitamos evaluar de qué manera vamos a vivir dentro del contexto de la iglesia local. Pablo nos ha mostrado antes, en el capítulo 5, la realidad de este conflicto. Y va a decir que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne para que no hagáis lo que quisiéramos. Pablo nos manda a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así entonces, hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, no es un nuevo tema, sino la aplicación práctica y pastoral de la vida en el espíritu que Pablo acaba de describir. ¿Tú dices que eres espiritual?
tu espiritualidad debe verse reflejada en el contexto de la iglesia local. Tú puedes decir mucho respecto a tu propia vida, a tu propio andar, pero la espiritualidad bíblica, hermanos, se ve reflejada de manera muy concreta en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo vivimos. Y por eso, hermanos, necesitamos entender lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, este es el contexto en el cual Pablo está desarrollando su exhortación. Somos parte de un cuerpo. En el sermón pasado que me tocó predicar a mí, Pablo usó el contexto o usó la metáfora de el cuerpo. Ahora está usando la metáfora de la familia. Somos miembros de una familia. De hecho, Pablo va a hablar más adelante de que somos la familia de la fe, que todos compartimos algo en común. Se nos ha dado el Espíritu Santo y por medio de este Espíritu nosotros clamamos, Abba, Padre. Ok, somos parte de una familia. Entonces Pablo está hablando a creyentes, no a incrédulos, y les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y quiero desarrollar, voy a tomar mucho tiempo en el en el versículo 1, porque hay muchas cosas que necesitamos entender en este texto. Y una de las cosas que debemos entender es qué significa ser sorprendido en alguna falta. Ser sorprendido. Bueno, hay dos maneras de poder entender esta palabra. Voy a poner un ejemplo. Imagínate a tu hijo de 4 años intentando subirse a la mesada, tratar de alcanzar la alacena donde él sabe que guarda sus caramelos o los caramelos, y cuando él está a punto de alcanzar el caramelo, tú le dices, ajá, te atrapé con las manos en la masa. Bueno, en este caso, atrapar o sorprender simplemente significa descubrir a alguien en el acto mismo. Pero ese no es el sentido principal que Pablo tiene en mente. Es aún más serio y más profundo. Lo que Pablo tiene en mente en Gálatas 6:1 es algo mucho más serio. Él está hablando de alguien que ha quedado atrapado, alguien dentro del cuerpo de Cristo que ha sido enredado por el pecado, alguien que ha sido dominado o esclavizado por un pecado. La imagen entonces no es la de un niño travieso intentando llegar a los dulces, sino es más o menos esta imagen. Imagínate una persona en el campo. Bueno, aquí no lo hacemos, pero por ejemplo en Canadá, Estados Unidos, las personas pueden salir al campo a cazar, o ya sea un venado o cualquier otro animal, pero imagínate a esa persona que está en el campo y en un descuido pisa una trampa de oso. ¿Ustedes han visto esas trampas? Que tienen unas tremendas garras. Bueno, la imagen es algo muy semejante a eso. Una persona que ha caído en una trampa. Y obviamente, hermanos, para abrir eso es algo que no puedes hacer solo. Necesitas necesariamente de alguien para que pueda socorrerte, porque, hermanos, eso muchas veces es demasiado fuerte. Y Pablo tiene en mente algo similar. Es ese momento en el que yo me pongo a pensar, yo no podría salir por sí solo si alguien no viene a ayudarme. Y hermanos, hemos visto muchas veces escenarios o películas donde una persona queda atrapada entre dos rocas, ¿verdad? O en cualquier otro lugar y necesariamente necesita de alguien para poder salir. Y hay creyentes que muchas veces se encuentran en esta situación. Ahora, este entendimiento es reforzado por la palabra que Pablo usa aquí como falta. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra griega aquí nos apunta a la idea básica de tropezar o caer. Pablo no describe aquí un pecado cometido con frialdad o premeditación, sino una caída que ocurre cuando el creyente baja la guardia, quizás coquetea con algún pecado que cree poder manejar o intenta vivir en sus propias
fuerzas. ¿Cómo alguien llega a este punto? Porque muchas veces pensamos que podemos jugar con el pecado, o como se dice tradicionalmente, podemos jugar con fuego sin quemarnos. Y cuanto menos lo pensemos, estamos siendo seducidos, atrapados, dominados o esclavizados por un pecado, Entonces, hermanos, en lugar de producir el fruto del Espíritu, terminamos manifestando la obra de la carne. Y esto es muy serio. ¿Saben por qué, hermanos? Y esta es la razón del por qué los hice leer versículos anteriores. Porque, hermanos, hay personas atrapadas en pecado que no saldrán a menos que otros creyentes lo ayuden. Las maneras en que podemos quedar atrapados son incontables. Santiago nos recuerda que todos tropezamos de muchas maneras. Y Romanos dice que el ser humano es incluso inventor de males. Es imposible enumerar todas las clases de trampas en las que podemos caer, pero solo mencionaré algunas. Tú puedes quedar atrapado, o alguien a quien tú amas puede caer atrapado por el temor, por la ansiedad, por la ira. Puedes quedar atrapado por la lujuria, la inmoralidad, el adulterio, la indulgencia, la glotonería, la falta de dominio propio, la pereza, la ociosidad, la apatía, el murmullo. Y sí, hermanos, el murmullo es un pecado. Según Filipenses capítulo 2, versículo 14, la queja o simplemente el pecado del orgullo. Cualquiera puede caer en esta trampa. Cualquiera. Y esta es precisamente la realidad espiritual que Pablo tiene en mente. Hay creyentes atrapados en pecados que no saldrán sin la ayuda del cuerpo de Cristo. Por eso esto es muy serio. Pablo no dice ignórelos. Pablo no dice aléjense, sino Pablo dice restáurale. Restáurale. Y hermanos, muchas veces nosotros vemos a alguien que ha caído y pensamos, bueno, esto será pues trabajo del pastor, ¿verdad? Cuando en realidad el texto dice restauradle. Y esto incluye, hermanos, que nosotros somos parte del proceso de restauración. Somos parte del proceso de restauración. Ahora, hermanos, yo sé que tú te estás preguntando algunas cosas, como por ejemplo estos. ¿Es posible que un creyente genuino vuelva a esclavizarse o caiga esclavizado en algún pecado? Y la respuesta es sí. Pero justamente para eso está la comunidad de la fe, para poder restaurarlo. Si una persona no responde a la restauración de la iglesia, Mateo dice, tenle por gentil y publicano. No estamos hablando de que la persona puede vivir toda su vida en ese pecado sin ningún tipo de remordimiento o cambio o conciencia de su rebeldía delante de Dios. Porque mira lo que dice el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Quienes practican las obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Una vez que ha descrito la lista de las obras de la carne, Pablo termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, cuando se convierte en un pecado habitual en mi propia vida y no hay un arrepentimiento genuino y sincero, estás dando evidencia de que no eres de Él. Pero hermanos, esa no debería ser nuestra primera conclusión cuando veamos a alguien caído. Porque hay una opción para los creyentes y la opción es la restauración. ¿Se dan cuenta? Necesitamos involucrarnos en la restauración de esa persona. Hermanos, es cierto que los cristianos pecamos, pero pecamos de una manera que es perdonable.
Juan va a decir esto en su epístola. Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero luego el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la confesión del pecado forma parte esencial del proceso de la restauración. La Escritura es clara. Los cristianos todavía luchan con el pecado y en ocasiones caen. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El creyente debe aprender a renunciar al pecado, a ese estilo de vida que lo caracterizaba antes y vivir según la imagen y santidad de la verdad. Hermanos, cuando una persona persiste en su pecado sin arrepentimiento, entonces está dando evidencia de que no es de la familia de la fe. Eso es lo que dice Mateo 18. Pero por favor, hermanos, no seamos prontos para poder desechar a esa persona. Cuando un creyente de la iglesia cae, Mateo 18 nos da el procedimiento. Ve tú estando con tu hermano a solas. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Si no te oyere, si persiste en su pecado, dice, lleva a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si les oyere, han ganado a su hermano. Mas si no les oyere, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el patrón. Ese es el patrón que debemos de seguir. Entonces, hermanos, el propósito no es declarar condenación de inmediato, sino buscar arrepentimiento y restauración. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quién debe restaurar? ¿Quién debe restaurar? Y la respuesta, en un sentido, hermanos, espero que no cause conflicto en sus mentes. En un sentido, todos somos llamados a restaurar, pero si observamos de manera detallada lo que Pablo está diciendo en Gálatas, Pablo tiene en mente a un tipo de persona específica. ¿Quiénes son? Vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Si Pablo no hubiera querido hacer una distinción, él no hubiera dicho esto. Pero él está diciendo, hay un tipo de creyente que es apto para involucrarse en la restauración de una persona. Y ese tipo de creyente es el espiritual. Quiero desarrollar este argumento, hermanos, para que lo podamos ver. Esta expresión no se refiere a una élite mística ni a creyentes sin pecado, sino a aquellos que según el contexto, hermanos, andan en el Espíritu. ¿Quién es un espiritual? Es aquel que anda en el Espíritu. Es aquel que se somete a la dirección, a la guía, al control del Espíritu Santo y que por ende está evidenciando de manera muy práctica, muy concreta, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Y espero que tú puedas ver, hermanos, la importancia de que sea así dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, un ejemplo del uso de esta palabra aparece en Primera de Corintios capítulo 3. Cuando Pablo dice de esta manera: yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa espirituales aquí? Pablo dice que no puede dirigirse a ellos como personas maduras, sino como creyentes inmaduros, dominados todavía por la carne. Son cristianos en Cristo, sí, pero son infantes. Necesitan crecer
y están en graves problemas si es que no crecen. Y hermanos, otra vez, aquí no estamos hablando de que Pablo está hablando de una tercera categoría de personas. Pablo no está hablando de que existen, por un lado, los incrédulos, por otro lado, los creyentes y por otro lado, los creyentes carnales. Y hay muchas personas que pueden decir, bueno, yo soy salvo y siempre salvo y no importa cómo viva, al final soy un creyente carnal. No, hermano, no te equivoques. No existe tal categoría dentro de las Escrituras. Pablo está hablando de que sí hay creyentes que están dominados por el Espíritu Santo y hay creyentes que son inmaduros, que son carnales. Y por eso Pablo dice, yo no les puedo dar carne, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podrían recibirlo, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos y contiendas, ¿no son carnales? Pero esto no significa, hermanos, que una persona no puede pasar de ser un creyente inmaduro a ser un creyente maduro. Porque de hecho, hermanos, esa es la meta. La meta es que seamos conformados a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Si no hay evidencia de cambio en tu propia vida a lo largo de todos los años que tú dices ser creyente, es posible que no lo seas. Porque una evidencia de un verdadero nacido de nuevo es que es conformado a la imagen de Cristo. Todos en algún momento hemos sido carnales. Y estamos en el proceso de ser espirituales, de ser conformados a la imagen de Cristo, de responder a la dirección del Espíritu Santo, a someterme a su guía en mi propia vida. Yo echo atrás, veo atrás de mi propia vida y digo, yo era bien carnal. Y espero ver de aquí a 10 años más mi vida y no ser lo que soy ahora, sino ser más como Cristo, aprender a vivir guiado por el Espíritu cada día de mi vida. Entonces, hermanos, las personas espirituales son personas que han madurado, no son niños. No están dominados por los celos ni por las contiendas. Y precisamente ese es el tipo de personas que se necesitan aquí, maduras, estables, no atrapadas por la provocación, la soberbia o la envidia. Solo ese tipo de creyentes están capacitados para realizar esta obra tan delicada de la restauración. Porque te imaginas qué haría un carnal al confrontar a alguien. En vez de levantarlo, lo va a destruir. Una vez, hermanos, pastor me comentaba que en su iglesia una hermana lo llamó y le dijo, pastor, ya no envíe a más gente a mi casa. Y él dice, ¿qué? Pero yo no he enviado a nadie. Me ha llegado una hermanita y en vez de levantarme, me ha dado de todo. Y estoy más desanimada que antes, ¿no? Y hay muchos creyentes inmaduros que se toman la prerrogativa de intentar restaurar a alguien y en vez de hacer un bien, hacen un daño. Y es allí donde la aplicación de Jesús tiene mucha relevancia, o las palabras de Jesús en Mateo 7 tienen mucha relevancia para nosotros. Él dijo, primero quita la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver con claridad para ayudar a tu hermano. Hay un tipo de persona capacitada para involucrarse en la restauración de un hermano caído y ese es el espiritual. ¿Sabes por qué? Porque esta persona va a ir no con sus recursos, no con lo que él cree que es conveniente para sacar a ese hermano de ese pecado. Él no va a ir con dureza, él no va a ir con sus propias herramientas, él va a ir con las herramientas que Dios ha provisto. Y ese es el Espíritu, el fruto del Espíritu. Y por eso más adelante va a decir con mansedumbre. Porque esta persona que está siendo controlada por el Espíritu, quizás ante una confrontación no va a responder de la misma manera. Va a ser manso, va a buscar responder, como lo dice Gálatas, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre.
entre otras cosas. Entonces, hermanos, ustedes que tienen la fortaleza espiritual y moral, tienen la responsabilidad de apoyar a los que tienen debilidades espirituales y morales. Pablo lo expresó de esta manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los creyentes espirituales deben amonestar a los ociosos, deben alentar a los de poco ánimo y deben sostener a los débiles y deben ser pacientes para con todos. Eso es lo que dice Pablo, Dios por medio del apóstol. Entonces, solo este tipo de creyentes están capacitados para realizar una obra tan delicada como la restauración. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que lucha con la inmoralidad sexual. ¿Qué podría decirle a una persona que está luchando con lo mismo? Una persona que está luchando con la pornografía, ¿qué podría decirle si no ha aprendido a experimentar victoria o a someter esa área al Espíritu Santo? Una persona que lucha con el alcohol, ¿qué podría decirle a otra persona que está en la misma situación? Una persona que lucha con la ira, ¿qué podría aconsejar a otra persona? Y así sucesivamente. Entonces, hay un tipo de persona capacitada para poder restaurar a otro. Y de hecho, hermanos, la palabra restaurar significa volver a admitir a alguien a la comunión. Pero no solamente es eso. El término para restaurar es catartizo, un término profundamente instructivo. Su significado básico es poner en orden, ajustar, reparar o devolver algo a su estado adecuado. En el griego secular se usaba, por ejemplo, en el ámbito médico para describir la acción de colocar correctamente un hueso fracturado o dislocado. Y también se usaba en el contexto de la pesca para hablar de remendar las redes rotas. Entonces, ¿te imaginas una persona que es carnal, que está buscando remendar las redes, y se le enredan todas las redes y están así? Y a veces actuamos así cuando vemos a un creyente que no está respondiendo a la vida, a la exhortación, a la guía de la palabra de Dios. Necesitamos usar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, la restauración, hermanos, implica al menos dos realidades inseparables. Estas dos cosas deben estar sí o sí en el proceso de toda restauración. Y es algo, hermanos, que en el tiempo Dios me está enseñando como pastor al tratar con temas y asuntos dentro de la iglesia. Y esto es una convicción. En primer lugar, implica, hermanos, un cambio y un arrepentimiento. El pecado no solo afecta la relación con la iglesia, sino que daña el alma, la mente y la conducta del creyente. El pecado, hermanos, la persona que ha sido presa, ha caído presa del pecado, que ha caído siendo dominado o esclavizado por un pecado, hermano, debe entender que el pecado ha afectado todo su ser. Ha afectado su alma, su mente y sus acciones. Primero, el alma. El pecado desordena las afecciones y deseos del creyente, altera lo que ama, lo que anhela y en lo que encuentra su satisfacción. El corazón comienza a inclinarse hacia aquello que promete placer inmediato en lugar de deleitarse en Dios. No es solo una falla externa, sino una desviación del amor. Lo que antes ocupaba el centro ha desplazado a Dios. Lo que antes ocupaba, el lugar de Dios ha sido desplazado por ese pecado y el alma se vuelve insensible o dividida. Es así como el pecado afecta el alma, pero también el pecado afecta a la mente. Cuando el pecado se tolera, también afecta la manera de pensar. La mente empieza a justificar lo que antes sabía que era incorrecto. Antes podía estar diciéndoles, hey, no hagas eso, no hagas lo otro. Pero cuando la persona ha caído presa de ese pecado,
Lo que antes él consideraba malo, ahora comienza a ser aceptable y comienza a verle el lado bueno a su pecado y comienza a darle allí vueltas a ello. Entonces, hermanos, la verdad de Dios deja de gobernar los pensamientos y el discernimiento espiritual se comienza a debilitar. Lo que comenzó como una concesión se convierte en una nueva forma de razonar. Y comienzo a razonar con el pecado. Y por último, el pecado afecta la conducta. Lo que el alma desea y la mente justifica, finalmente se expresa en la manera de vivir. El pecado se vuelve visible en decisiones, hábitos y actitudes concretas. La vida ya no se refleja con claridad en el fruto del Espíritu, sino en obras de la carne. Aquí el problema ya no es solo interno, sino observable y afecta al creyente dentro de la comunidad. Y es que, hermanos, y eso es lo que debemos de buscar hacer con el hermano que se ha desviado, es restaurarlo, entendiendo que la palabra de Dios debería reformular todo lo que él siente, piensa y hace. Pero hay una segunda cosa, y es que cuando una persona es restaurada, también se restablece la comunión. Una vez que hay arrepentimiento, la relación debe ser restaurada. Frente al pecado de un hermano, la iglesia no debe optar por la indiferencia, como si no fuera asunto nuestro. Ni tampoco deberíamos actuar con un juicio silencioso, ¿no? Donde no decimos nada, pero dentro de nuestro corazón comenzamos a decir, pero mira, bien, o sea, qué bueno que ahora está siendo disciplinado, qué bueno que está pasándole eso. Ya se tardaron los pastores, ¿no? Hace rato debieron haber hecho. Internamente yo estoy juzgando a esa persona. Tampoco nos debemos de sentir cómodos o celebrar por la caída de esa persona, ni justificar su sufrimiento con un frío pensamiento de que se lo merece, ¿no? Se lo merece, por eso es que está allí. Hermanos, la restauración bíblica nunca minimiza el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Hermanos, esto es algo que como pastor estoy aprendiendo. Nunca debemos minimizar el pecado, pero no tenemos que ir al otro extremo de abandonar al pecador, porque es justamente cuanto más necesita de la compañía, es cuanto más necesita al cuerpo de Cristo, es cuanto más necesita el calor de la iglesia. Y muchas veces soy muy sincero delante de Dios que he actuado por el otro lado, con miras a quizás dejar en alto la verdad de la palabra de Dios, pero olvidamos lo que la palabra también dice, que es vivir con gracia, con misericordia y buscar al hermano para restaurarlo. Ahora, la última pregunta para este versículo es, ¿cómo debe hacerse este proceso de restauración? Debe hacerse, dice el texto, con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, no es debilidad, es poder bajo control, es el fruto directo del Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, es una evidencia de que Dios está obrando. Quiero que veamos, hermanos, cómo es que este concepto que Pablo está desarrollando en Gálatas 6, también lo ha descrito en otro ámbito, en el ámbito de los ancianos o en el ámbito pastoral. Él dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es interesante, hermanos, que vuelve a mencionar esta palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y saben cuál es el efecto de actuar de esta manera? Versículo siguiente, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Y este es el punto, hermanos. Sin duda,
Dios bendice cuando nos acercamos en los términos que Él quiere que lo hagamos y no en nuestros propios términos. Si Dios no concede el arrepentimiento, hermanos, todos nuestros esfuerzos serán en vanos, por más que tú lo agarres al hermano y lo sacudas contra la pared diciendo, escúchame lo que te estoy diciendo. Es Dios quien tiene que obrar en el corazón de esa persona para que él vea su pecado. Vea su pecado. El pecado, hermanos, es poderoso. Satanás es real y la mente pueden ser cautivas. Por eso debemos anhelar que estas personas sean liberadas, sean restauradas. Y Pablo nos enseña que Dios suele conceder arrepentimiento cuando la corrección se lleva a cabo con la mansedumbre, con la bondad y la paciencia que el Espíritu produce, dejando claro que el cambio no depende del corrector, sino de la obra soberana de Dios. No depende de cuán duro seas tú, sino de cuánto Dios está obrando en el corazón de esa persona. Y hermanos, Dios, no es que, hermanos, el Señor depende necesariamente de nuestra actitud para poder obrar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que cuando yo actúo en el Espíritu, Dios usa el fruto del Espíritu como un medio para llevar a cabo la restauración en el corazón del hombre. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la transformación no depende de nuestra dureza ni de nuestra elocuencia, sino de la obra soberana de Dios. Y Dios suele usar instrumentos que reflejan su carácter, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y es así como lo veo en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Es esa bondad de parte de Dios reflejada por medio de su iglesia la que Dios puede usar para llevar a las personas al arrepentimiento. No es nuestra dureza, hermanos. No es nuestra dureza, sino el vivir conforme a su palabra. Ahora se dan cuenta por qué es importante que el que participa de la restauración sea espiritual, porque va a reflejar la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu en su propia vida. Y finalmente Pablo añade una advertencia personal y dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. La persona que participa en la restauración debe reconocer su propia necesidad de Dios. Debe reconocer su propia fragilidad, su propia tendencia de que su corazón se incline hacia lo malo. Cuando yo ignoro esto, hermanos, como la Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos reconocer nuestra fragilidad. Necesitamos cuidar nuestro corazón del orgullo y de la autosuficiencia. Porque tú puedes solamente convertirte en un juez y eso puede crear en tu corazón cierto orgullo. Porque, mira, soy yo el que siempre está corrigiendo, pero a mí nadie me corrige. Y eso puede crear un problema en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, cualquiera de nosotros podría caer en un pecado, en esa grande lista de obras de la carne. Cualquiera de nosotros, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahora, estimado hermano, si tú estás pensando esto, arrepiéntete, ¿ya? Si tú estás diciendo, bueno, entonces como yo no soy espiritual, esta tarea pues no me corresponde a mí, así que ya, ¿no? Y parece que esto es lo que estoy diciendo en el sermón. Pero lo que realmente, hermano, yo quiero animarte es que respondas al llamado de ser espiritual. Todos somos llamados a ser espirituales. Todos somos llamados a someternos al Espíritu Santo. Esto no es algo que solo se lo dejamos a los pastores, a los líderes. Tú eres responsable delante de Dios de ser espiritual. Y cuando eres espiritual, Dios te usa.
Hermanos, yo sé que muchas veces decimos, sí, todo es por gracia, y no importa la manera en cómo viva. Según este texto, sí, hermano. Necesitas someterte al Espíritu Santo. Necesitas someterte al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el versículo reconoce implícitamente que todos los creyentes viven de manera espiritual o deben anhelar vivir guiados por el Espíritu, de tal manera que esto no debería convertirse en una excusa espiritual para la pasividad de mi propia vida. No, todos somos llamados a ser espirituales. Hermanos, pero la obra del Espíritu no se limita al momento puntual de la restauración, se extiende a la vida diaria de la comunidad que aprende a caminar junta, compartiendo los pesos que ninguno puede llevar solo. Versículo 2 al 3. Y dice de esta manera: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña, a sí mismo se engaña. Hermanos, Pablo continúa describiendo cómo se ve una iglesia que camina en el Espíritu. Pero Pablo pasa de una exhortación específica a una exhortación bastante general, donde todos nosotros debemos involucrarnos. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa la palabra cargas? La idea de una carga, para ilustrarlo en nuestras mentes, es como llevar una gran piedra que es muy pesada sobre nuestros hombros y que debe ser trasladada por un camino muy largo. La palabra griega es varos, que se refiere literalmente a un peso grande y opresivo, como una piedra que debe ser llevada por largas distancias. Y hermanos, todos nosotros tenemos cargas. Todos nosotros. Las hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes pesos, en diferentes circunstancias, pero todos nosotros experimentamos cargas. Todos nosotros. Algunos, la carga es la tentación o las consecuencias de un pecado, pero no se limita a eso. Para otros puede ser una enfermedad física, una lucha mental, una crisis familiar, la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de un familiar o puede ser la profunda aflicción espiritual. Pueden haber muchas formas de ver estas cargas en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero hermanos, ¿cómo yo voy a saber qué carga tiene mi hermano si yo no paso tiempo con mi hermano? A menos de que hayas desarrollado el pensamiento así de la telequinesis, no sé si se llama así. Pero hermanos, necesitamos pasar tiempo con los hermanos. Yo te hago la pregunta, estimado hermano: ¿qué tan comprometido estás realmente con la familia de la fe? ¿Qué tan comprometido estás con la familia de la fe? Yo no te estoy preguntando si estás comprometido con los programas y actividades de la iglesia. Te estoy preguntando si estás intencionalmente involucrándote en la vida de las personas. ¿Qué tan comprometido estás con las personas? Hermanos, el creyente no debe vivir en el aislamiento. No debe vivir en el aislamiento. Y por favor, no nos justifiquemos en que no, yo soy de temperamento pasivo. No, es que yo soy introvertido. No nos justifiquemos con eso. Dios no nos salvó para vivir como llaneros solitarios. Dios nos salvó para vivir en una comunidad. Dios nos llamó para vivir en una comunidad donde aprendamos a ver, a cargar nuestras cargas unos con otros y acompañarnos. Hermanos, muchas veces asistimos fielmente a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios
y regresamos a casa sin haber conocido a nadie más allá de nuestro círculo habitual. Pero no podemos llevar las cargas de aquellos a quienes no conocemos, ni restaurar con mansedumbre a quienes permanecen invisibles para nosotros. Entonces, hermanos, yo quiero dejarles una tarea. Busquen conocer a alguien nuevo cada domingo. Saluda a tus patas así rapidito, y ve y corre a conocer a alguien. No es que el domingo es insuficiente porque es muy rapidito. Bueno, el próximo domingo vuelves a buscar a esa misma persona y así hasta que te familiarices. Hasta puedes invitarlo a tomar un café. Ya, si no toma café, agua, pues, ¿no? O jugo, ya más saludable. Pero sé intencional en conocer al cuerpo de Cristo. Y hermanos, las comunidades es una bendición para poder hacer esto. Porque el grupo es más pequeño. Y a veces en las comunidades el líder dice, ¿hay alguna petición? ¿Hay algún motivo de oración? Y por ahí un hermano dice, sí, hermanos, oren porque estoy luchando con mis hijos. Estoy luchando con mi esposo, con mi esposa. He perdido el trabajo. Me han detectado cáncer, etcétera, etcétera. Y tú dices, yo voy a invertir en la vida de ese hermano. Próxima comunidad, hermano, ¿cómo te fue con lo que nos comentaste? ¿Cómo está la salud? Hermanos, ¿has buscado? ¿Has encontrado trabajo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Y podemos compartir las cargas. Es como aquel que tiene un yugo y pone a dos bestias, y perdone la comparación, no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo que una bestia comparte el peso de la otra. Y es como poner el yugo de mi hermano alrededor de mis hombros, de tal manera que yo pueda llevar el peso con él. Hermanos, ¿cuántas veces me ha tocado preguntarle algo tan sencillo a ustedes como ¿cómo estás? Yo recuerdo una vez preguntar, ¿cómo estás, hermano? Comenzó a llorar. Dije, esta mujer está cargadísima, ¿no? Vamos, hablemos, ¿qué pasa? No, pastor, es que... Y comienza a contar. Hermanos, hay mucha gente que viene así. Y la Biblia dice, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Porque, hermanos, cuando hacemos esto, dice Pablo, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice de esta manera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay tiempo para poder desarrollar con mayor profundidad esto, pero en el contexto inmediato, Pablo nos da una idea de lo que es la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. Es esa ley que fue moldeada por Él mismo. El Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Y no es que Pablo sea superior a Dios mismo, pero Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, resume toda la ley en una sola. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que ya no lo hacemos por obligación. Ya no lo hacemos porque el pastor me lo está pidiendo desde el púlpito. Está enojado el pastor, creo. No, está pidiendo, está predicando fuerte. No, lo hacemos por amor. Por amor, por ese mismo amor que ha cautivado nuestras propias vidas, es que nosotros somos movidos para buscar al hermano y decirle, hermano, aquí estoy para poder sostenerte. Pero hermano, tengamos cuidado con el peligro de la autosuficiencia. Dice el texto, el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto, hermanos, tiene una doble aplicación. Por un lado, aquel que cree que todo lo que hace es porque él es la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y que nadie más lo podría hacer, solo él. O
el otro pensamiento es que yo soy tan espiritual, entre comillas, que, bueno, yo no soy responsable del hermano. Si el hermano quiere proyectar el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es su problema. Piensan, llevar las cargas de otros no es algo que corresponda a su estatus espiritual, y esto es irónico. Pero la otra aplicación, hermanos, es rechazar permitir que otros lleven sus cargas. Y ambas actitudes, hermanos, están equivocadas. Por un lado está aquel que se ve en una esfera diferente, pero por otro lado está aquel que no deja ser ayudado. Ese tipo de personas que dice, hermanos, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, todo bien. Sonrisa, ¿no? Todo bien, hermano. Hermano, aquí deseo darte algo. No, varón, no me lo des, dáselo a otros. Hermano, ¿hay un motivo de oración? No, pero si tú tienes uno, dámelo, hermano, para orar. Es como que aquella persona que está más dispuesta a dar, ya sé, se han tomado el texto que dice, más bienaventurado es dar que recibir. No, hermano, lo están aplicando mal, Dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, es decir, tú llevas las cargas, pero permite que también otros lleven tus propias cargas. Entonces, no seamos orgullosos pensando que somos los únicos que podemos ayudar. Deja que otros te ayuden. Y a veces, hermano, esto va a demandar el que tú seas vulnerable frente a otros. Ese tipo de personas que nunca hablan de sus debilidades, ¿no? Siempre están hablando de sus virtudes y de lo que sirven y de lo que hacen, pero ¿qué cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás tú, hermano? Y no hay manera de que otro pueda llevar tus cargas si tú no abres tu corazón. Y necesitamos, hermanos, tener la sabiduría para saber cómo abrir nuestro corazón, a quien abrimos nuestro corazón. Obviamente, hermanos, no preguntes simplemente por el morbo de saber qué está pasando en la vida de este hermano. Es llevar las cargas. No es simplemente saber qué está pasando por querer saber, por un chisme, sino es porque realmente te quieres involucrar en la vida espiritual de esa persona. Entonces, hermanos, aquí hay un principio de la reciprocidad. ¿Quiénes llevan la carga de los espirituales? Otros espirituales. ¿Quiénes llevan las cargas de los hermanos? Otros hermanos. Necesitamos ser pastoreados por otros. Hermanos, yo agradezco por la gente que se acerca a mí, que de muchas maneras han llevado las cargas conmigo, ya sean las cargas ministeriales, ya sean las cargas familiares, ya sean las cargas de mi propia salud. Yo recuerdo, hermanos, cuando estuve enfermo, doy gracias a Dios por hermanos que me acompañaron al hospital ahí cuando salí sedado, no podía ni caminar. Hermanos que estuvieron ahí cuando me operaron. Hermanos cuando mi esposa nació. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por gente que escribe diciendo, pastor, estoy orando por usted. Por gente que dice, hermano, pastor, ¿hay algo por lo que puede estar orando? Doy gracias a Dios por ellos. Pero hermanos, no solo lo hagan por los pastores, háganlo por otros creyentes. Háganlo porque somos parte de una familia. Somos miembros de una familia espiritual. Entonces, hermanos, necesitamos entender que sobrellevar las cargas no es opcional, es un imperativo. No es que, bueno, a ver si me gusta, ya lo hago, ¿no? Si tengo oportunidad, lo haré. No, es un imperativo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, este tipo de vida comunitaria, hermanos, no nace de la presión externa, sino de una obra interna del Espíritu. Es una expresión práctica de obediencia gozosa. Sin embargo, vivir como una comunidad una comunidad que se apoya mutuamente no elimina la necesidad de una fe responsable. Versículo 4 y 5. Y estos dos textos
van juntos. Dice, léanlo conmigo, 2, 3. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Wow. Hermanos, este es un llamado a examinar seriamente nuestro caminar con Dios. Dice la Escritura que cuando tú te involucras en la vida de otro, no debes gloriarte, sino solo en ti mismo. Es decir, tú no debes buscar compararte con tu hermano, sobre todo con aquel que ha caído. Porque si te comparas con el que ha caído, obviamente tú vas a caer o vas a estar en mejor posición. Pero Pablo dice, no. Cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra someter en el griego es dokimaxo y era usado para hablar en el mundo de la metalurgia el probar el oro, el considerar qué tipo de material estaba frente a mí, si era oro o era una pepita ahí que parecía oro o otro material. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos no hacer una mirada superficial de nuestra propia vida, sino un examen profundo para discernir nuestro propio andar delante de Dios. Somete a prueba tu propia vida. Somete a prueba. Y entonces dice Pablo que puedes gloriarte solamente respecto a ti mismo, pero no en otro. Porque si te comienzas a comparar con otro, esto va a producir en ti lo que vimos en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero hermanos, también vemos aquí la importancia de que podamos nosotros someter o cargar nuestra propia carga. Versículo 5, y aquí estoy terminando, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es interesante, hermanos, que en el original, la palabra carga que aparece en el versículo 2 es muy diferente a la palabra griega del versículo 5. Dijimos que la palabra griega para el versículo 2 tenía que ver con una piedra muy pesada, pero la palabra griega para el versículo 5 es más como una mochila. Y lo explico de esta manera. En el versículo 2 se refiere a un peso aplastante, una carga que una persona no puede llevar sola y que requiere la ayuda de otro. Pero en el versículo 5 la palabra que aquí describe una carga personal, como la mochila de un soldado o el equipaje de un viajero. Es una carga diseñada para ser llevada individualmente. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Que sí es bueno llevar las cargas de otros, pero no descuides tu comunión con Dios, sin descuidar tu propia comunión con Dios. No la descuides. Pablo era muy consciente de esto. Él sabía que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta al Señor. En Romanos capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, nos dice cómo es que la obra de cada uno será probada por fuego. Algunos sufrirán pérdida y otros recibirán recompensa. Nos corresponde evaluar nuestra propia obra, nuestra propia carga, llevar nuestra propia carga. Hermanos, hemos llegado al final de este sermón y recuerdan la ilustración que mencioné al principio de este atleta, aquel que participó en las Olimpiadas en Barcelona llamado Derek Redmond. Recuerdan, él cruzó la meta sostenido por su padre. El estadio aplaudía a Derek porque sabía algo. Si su padre no hubiera entrado a la pista, él no habría llegado hasta el final. Pero hermanos,
hay una diferencia fundamental entre la historia que conté al principio y nuestra historia como cristianos. Cuando nosotros caímos, nosotros no caímos por una lesión inesperada. Nosotros caímos por el pecado. Y cuando caímos, no estábamos intentando terminar la carrera. De hecho, nos habíamos desviado de ella. Nos descarriamos. Estábamos espiritualmente incapacitados, sin fuerzas, sin méritos, sin esperanza. Y aún así Cristo no se quedó en las gradas del cielo. El Hijo del Hombre descendió a la carrera para tomarnos, no solamente de los hombros, Él nos tomó en sus propios brazos, nos volvió al lugar correcto y Él entregó su vida por nosotros. Ahora, hermanos, la Biblia dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él tomó nuestro lugar y eso lo sabemos, estimados hermanos. Él decidió descender, hacerse hombre para socorrernos a nosotros. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la Biblia habla de vivir en la ley de Cristo. La mayor muestra de esa ley, de ese amor que Cristo nos demostró, fue en la cruz. Él se hizo hombre y Él estuvo dispuesto a renunciar, a dejar su gloria, renunciar a muchos privilegios para hacerse hombre y para no solamente llevar nuestras cargas, sino pagar nuestra deuda. Y nosotros, hermanos, somos llamados a vivir en esa misma ley, la ley del amor. Somos llamados a acompañar al débil hasta llegar a la meta final. Él ya nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos capacita. Y nosotros, hermanos, debemos de responder como esos instrumentos para poder acompañar a otros y decir, hermanos, no estás solo, aquí estoy. Hermano, cuenta conmigo. Hermano, vamos a correr juntos. Hermanos, vamos a luchar juntos. Hermanos, vamos. Hay una meta hacia donde tenemos que llegar. Así que, hermanos, hasta que Cristo no venga, nosotros necesitamos caminar con el caído, cargar con el débil, restaurar con mansedumbre y vivir siendo responsables delante de Dios. Corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, Dios nos ha dado un gran privilegio de ser parte de la edificación de su cuerpo. ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te ha dado? Oremos, Padre.